Hola amigos, bienvenidos, buenas tardes. Donde quiera que te encuentres, recibe este saludo de paz de este tu nuevo canal de Todo un poco con Mari, donde aquí este canal se trata de las de juegos, de contenido que te dé en la enseñanza, mejor dicho, en el otro canal de Dios espera a ti y a mí con los brazos abiertos. Esta es la continuidad de las respuestas de la enseñanza que te dé en el otro canal. Pero de todas maneras, este es la primera vez donde vamos a hacer este tipo de juegos. Nos ponemos en las manos de Dios para ver cómo es que lo vamos a hacer. Pero nada más darte las gracias, darte la bienvenida, esperando que te quedes a mirarlo completito, que empieces a participar, que aprendas las respuestas y así tú allá en tu casita hagas los juegos con tus hijos, con tus nietos, con tu familia, con tus amistades, que esa es la intención de estos canales, nada más para aprender todos cada día más, un poquito, poco a poquito se llega a lejos. Pues nada más para decirte que hoy es julio 7 del 2023. Le damos gracias a Dios por estar aquí reunidos en este canal y para empezar a hacer los juegos y nada más pedirte que te quedes a mirarlo completito y que después lo compartas con las personas que tú creas que también, al igual que tú, se van a beneficiar. Y sin más, pues vamos a comenzar. Te doy la bienvenida y así como lo hago en el otro canal, pues esto es especialmente para ti en agradecimiento de parte mía por estar aquí mirando este video. Con mucho cariño y con mucho respeto. Esto es especialmente para ti. Además, ya, se acabó. Pues sin más vamos a comenzar. Como te dije, la enseñanza que les di en el otro canal era de las mujeres importantes en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento y las mujeres anónimas. Ahora lo que vamos a hacer es, de todas maneras te lo voy a volver a repetir porque tal vez no lo hayas escuchado y sea tu primera vez. De todas maneras, no nos vamos a limitar a no saber los nombres y la respuesta. Así de que sin más, vamos a comenzar. Ya hasta me compré un pizarroncito, batallé mucho para poder en este cuarto, poner el nombre ahí a como yo puedo, como niña chiquita, pero lo hago con todo, lo hice con todo el amor, con todas el buen deseo de que pues de que quede bien. De perdida que se note un poquito más que está el interés y cómo se llama el canal. Porque aunque de todas maneras se los digo, pero así es, yo considero que es un poquito mejor. Y poco a poco voy a ir mejorando. Primeramente Dios. Bueno, sin más, vamos a comenzar. Miren, tengo mucho calor, disculparán ustedes, pero como les dije, la enseñanza anterior es el nombre de las mujeres en el Antiguo Testamento, las importantes o que se dan a conocer ahí. Cuando lean la Biblia se van a dar cuenta, van a venir a su memoria estos nombres. Y vamos a repetir, y aquí yo no sé si se vaya a mirar, tal vez no por la luz. Aquí en el pizarrón, bueno, yo escribí, no sé si se vea que escribí que dice, tal vez no se vea, pero de todas maneras lo voy a repetir. Ahí dice respuestas. Voy a ir diciendo el nombre, la pregunta y el nombre. Y vamos a decir, ¿cuál fue el nombre de la primera mujer en el Antiguo Testamento? Entonces, si no miraste la enseñanza anterior en el Dios te espera a ti y a mí con los brazos abiertos, el nombre de la primera mujer en el Antiguo Testamento fue Eva.
Aquí lo vamos a anotar. Pero como te digo, no sé si se vaya a mirar. Pero aquí la respuesta va a ser, ¿cómo le haré? No se mira. A ver. Pues es, de todas maneras, tú allá agarra un papel y un lápiz y escribe el nombre de la primera mujer. Fue Eva. Eva. Eva fue el nombre de la primera mujer. Eva. Mira. Bueno, Eva. Esa es la primera mujer. El nombre de la segunda mujer fue, ¿cuál fue? El nombre de la segunda mujer, ¿cuál fue? Primero fue Eva. ¿Y cómo se llamaba la esposa de Abraham? ¿Cómo se llamaba la esposa de Abraham? La esposa de Abraham se llamaba Sara o Sarai. Entonces, ¿cuál era el nombre de la esposa de Abraham? Sara o Sarai. Eso es el nombre de la esposa de Abraham. Sara o Sarai. ¿Cómo se llamaba la sirvienta de Sara? El nombre de la sirvienta de Sara era Agar. ¿Cuál era el nombre de la sirvienta de Sara? Agar. No sirve. Bueno, pues estoy acá haciendo y como que no. O sea, voy a estar así nada más repitiendo. Poco a poco voy a ir mejorando. Por ser la primera vez, pues la vamos a pasar. La vamos a pasar por alto, perdón. Entonces, vamos a repetir. ¿Cómo se llamaba la primera mujer? ¿Cuál era su nombre? El nombre de la primera mujer en el Antiguo Testamento fue, repite conmigo allí en voz alta, tú que me estás escuchando. Así va a ser más fácil para que te las aprendas. Repite conmigo todos los nombres que te voy a dar para que te vayas memorizando como en la escuela. El nombre de la primera mujer, ¿cuál fue? La respuesta fue Eva. Eva es el nombre de la primera mujer. Eva. ¿Cuál es el nombre de la esposa de Abraham? ¿Cuál es el nombre de la esposa de Abraham? Repite. ¿Cuál es el nombre de la esposa de Abraham? Respuesta. ¿Cuál fue? ¿Cuál es? Sara o Sarai. El nombre de la esposa de Abraham fue Sara o Sarai. ¿Cuál es el nombre de la esposa de Isaac? ¿Cuál es el nombre de la esposa de Isaac? Fue Rebeca. ¿Cuál fue el nombre de la esposa de Isaac? Fue Rebeca. ¿Cuál fue el nombre de la esposa de Abraham? Fue Sara o Sarai. ¿Cuál fue el nombre de la primera mujer? Fue Eva. ¿Cuál fue el nombre de las esposas de Jacob? Porque tenía varias esposas. Los nombres de las esposas de Jacob fueron Raquel y Lea. ¿Cuál fueron los nombres de las esposas de Jacob? Fueron Raquel y Lea. Una vez más,
¿Cuáles fueron los nombres de las esposas de Jacob? Fueron Raquel y Lea. ¿Cuáles fueron los nombres de las sirvientas de Raquel y Lea? ¿Cuáles fueron los nombres de las sirvientas, de las esposas de Jacob, que se llamaban Raquel y Lea? Fueron Silpa y Bilha. Esos fueron los nombres de las sirvientas de las esposas de Jacob. Silpa y Bilha. ¿Cuál fue el nombre de la hija de Jacob? El nombre de la hija de Jacob fue Dina. Una vez más, repite conmigo allá en tu casita. ¿Cuál fue el nombre de la hija de Jacob? Su nombre fue Dina, de la hija de Jacob. Dina. ¿Cuál fue el nombre de la nuera de Judá? Fue Tamar. ¿Cuál fue el nombre de la nuera de Judá? Fue Tamar. ¿Cuál fue el nombre de la hermana de Moisés? El nombre de la hermana de Moisés fue María. ¿Cuál fue el nombre de la hermana de Moisés? Fue María. ¿Cuál fue el nombre de la esposa de Moisés? Fue Séfora. El nombre de la esposa de Moisés fue Séfora. ¿Cuál fue a quien les decía el nombre de la que les decían la ramera? Fue Rahab. ¿Cuál fue el nombre de la profetisa? Fue Ana. A la que le decían la profetisa se llamaba Ana. ¿Quién mató a Sísara? Fue Jael. ¿Quién fue la amante de Sansón? ¿Cómo se llamaba la amante de Sansón? Fue Dalila. ¿Cuáles fueron los nombres de las protagonistas, las mujeres protagonistas del libro de Ruth y Noemí? Sus nombres fueron, las protagonistas, sus nombres fueron Orfa, que fue nuera de Noemí. Y ¿cómo se llamaba la madre de Samuel? La madre de Samuel se llamaba Ana. ¿Cómo se llamaban las mujeres de David, del rey David? ¿Cómo se llamaban las mujeres del rey David? Se llamaban Mical, Abigail y Betsabé. Fueron tres. Mical, Abigail y Betsabé fueron los nombres de las mujeres del rey David. ¿Cómo se llamaba la hija de David abusada por su hermano? Se llamaba Tamar.
¿Cómo se llamaba la esposa de Acab? Se llamaba Jezabel. ¿Cómo se llamaba la mujer que usurpó el trono? Usurpó el trono fue Atalía. ¿Cómo se llamaban las salvadoras del pueblo de Israel y protagonistas del libro de la Biblia con su nombre, los nombres de la Biblia, Esther y Judith y Susana de Babilonia? Esos fueron los nombres de las mujeres en el Antiguo Testamento. Ahora vamos con los nombres de las mujeres del Nuevo Testamento. Muy importante. Permítanme un momentito. Aquí vamos. Ahí espero que estén practicando en su casita. Y aquí van a tener el video para mirarlo y las veces que ustedes lo necesiten para aprendérselas. Y así va a ser, les aseguro que va a ser mucho más fácil. Las mujeres del Nuevo Testamento fueron, estas son las poquitas, se las voy a repetir. Las mujeres del Nuevo Testamento fueron principalmente la más importante, María, madre de Jesús, y Elizabeth, su prima. Ana la profetisa, Salomé la bailarina, María Magdalena y María y Marta de Betania, que fueron discípulas de Jesús. Fíjense lo que les estoy diciendo los nombres y ahorita voy a hacerles la pregunta de cuáles son sus nombres para que vayan poniendo atención. Primeramente, ¿cuál fue el nombre en el Nuevo Testamento más importante? Primeramente fue María, la madre de Jesús, y Elizabeth, su prima. Ana la profetisa, Salomé la bailarina, María Magdalena, María y Marta de Betania, discípulas de Jesús. Zafira, que murió al intentar engañar a los apóstoles. Dorcas, también llamada Tabita, que significa mujer virtuosa. Priscila, mujer de Aquila. Lidia de Filipos. Loida y Eunice, que fueron abuela y madre de Timoteo respectivamente. Entonces, si te hago la pregunta, ya te di las respuestas primeramente, ahorita. Ahora, si te hago la pregunta, ¿quién fue? ¿Cómo se llamaba en el Nuevo Testamento? ¿Cuál fue el nombre más importante en el Nuevo Testamento de las mujeres? ¿Cuál fue? Tu respuesta va a ser María, la madre de Jesús, y Elizabeth, su prima. Y te pregunto, ¿a quién se le decía la profetisa? ¿Quién fue la profetisa? ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Ana. ¿Cómo se llamaba la bailarina? La que le bailó al rey Herodes, ¿cómo se llamaba? Se llamaba Salomé. ¿Quiénes fueron las discípulas de Jesús? Pues las discípulas de Jesús, sus nombres fueron María Magdalena, María y Marta de Betania. ¿Cómo se llamaba la mujer que murió al intentar engañar a los apóstoles? ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Zafira. ¿Y cómo se llamaba la mujer a la que le decían virtuosa, que su nombre significaba virtuosa?
le decían Tabita también. Eso es lo que significaba que era, se llamaba Dorcas. ¿Cómo se llamaba la mujer que dio muerte a la, perdón, cómo se llamaba la mujer de Aquila? Se llamaba Priscila. ¿Y cómo se llamaba la mujer que le decían de Filipos? Se llamaba Lidia. ¿Cómo se llamaba la abuela y madre de Timoteo? Se llamaban Loida y Eunice. Esos eran los nombres de las abuelas de Timoteo. La abuela y madre de Timoteo fue Loida y Eunice. Entonces, esos fueron los nombres de las mujeres en el Nuevo Testamento. Para que te las vayas aprendiendo y poco a poquito lo vas a ir logrando. Para que te des cuenta, para que vayas aprendiendo cómo se llamaban, cuáles eran sus nombres. Y te haces la pregunta, primero puedes aprender a escuchar las respuestas y luego haces la pregunta y luego te haces tú la misma respuesta. Pregunta y respuesta. Primero te aprendes, sabes cuáles son los nombres, después los repites para que te familiarices con ellos y luego haces la pregunta y das la respuesta. Así se te va a ir haciendo mucho más fácil. Como les digo siempre, eso es lo que a mí me funciona. Bueno, ¿y cuáles eran los nombres de las mujeres anónimas también? ¿Cuáles fueron los nombres de las mujeres anónimas? Si yo te pregunto, si yo ya te dije que, ¿cómo se llamaba cuál era la mujer, la que se quedó estatua de sal? Que por desobediente Dios lo sacó de Sodoma y Gomorra y le dijo Dios que no volteara y ella no obedeció, quedó mirando hacia atrás y quedó hecha de estatua de sal. Fue la mujer de Lot. Lot era sobrino de Abraham. Entonces, si las mujeres anónimas es la mujer de Lot, las dos hijas de Lot que cometieron incesto con su padre, y la reina de Saba, la concubina de Levita que fue descuartizada, la viuda de Sarepta, la Sunamita, la hija de Jairo, la hija de Faraón y esposa de Salomón, y la mujer sirofenicia o cananea, la mujer con flujo de sangre, la adúltera que salvó Jesús de ser apedreada, y la viuda pobre que dio 2 blancas, 2 monedas, y la esposa de Pilato. Estas son las mujeres anónimas que se mencionan así de esta manera. Cuando tú leas la Biblia, así va a decir ahí, y es la manera en que se está refiriendo quiénes eran. Entonces, estas son las mujeres anónimas. Espero que como te digo, las practiques, te familiarices con los nombres, las puedes leer primeramente, toda la información, toda la enseñanza, nombres, quiénes eran y cómo se llamaban. Primero si te fijaste bien y pones atención, cuando te las leí la primera vez, es diciendo la esposa de quién fue la primera mujer, luego la respuesta es Eva. Entonces tú después puedes cambiar la pregunta. Primero, para que saber que te la estás aprendiendo, es
Primero la pregunta es, ¿cuál es el nombre de la primera mujer? La respuesta es Eva. Y después puedes decir, Eva fue la primera mujer en el Antiguo Testamento. Se invierte la pregunta de una manera y de otra, para que así automáticamente tu mente la asocie a la pregunta y a la respuesta. No sé si me estás entendiendo, si me estoy explicando bien. Primero lee la pregunta. Eva fue la respuesta primero es Eva fue el nombre de la primera mujer en el Antiguo Testamento. Luego ya, ¿cuál era Eva fue Eva fue el nombre de la primera mujer en el Antiguo Testamento. La esposa de Moisés, ¿cómo se llamaba? La esposa de Jacob, y así, para que sea mucho más fácil. Te va a servir muchísimo para ir aprendiendo. Porque de eso se trata. Aquí, pues yo pensé que me iba a servir ya lo dejé mal, porque no, ahora ni lo puedo borrar con la respuesta aquí. Pero lo importante es que vayamos así aprendiendo poco a poquito y vamos todo que vaya saliendo mucho mejor poco a poco. Vamos aprendiendo despacito y así jugando y darte, como siempre, si tú mismo vas practicando ahí la enseñanza, lo vas haciendo el juego, tú misma te preguntas y tú misma te respondes, luego ya después pones a tus nietos o a las amistades a jugar y se hacen la pregunta, la respuesta y, y cuando ya vas sabiendo la respuesta te sientes muy bien porque te vas sintiendo que todavía tiene la capacidad, que nunca la perdemos, de aprender, pero que estando juntos y participando, así como nos ponemos a jugar la lotería, aprenderse uno la pregunta y la respuesta. Y rápido, funciona porque funciona. Te vas a sentir bien. Y entonces, si lo practicaste y fuiste repitiendo, y si no, no importa que no lo hayas repetido, porque no estamos todavía muy familiarizados con el juego, pero de todas maneras que lo hagas, espero que lo hagas y te lo aprendas y te voy a dar un aplauso fuerte, fuerte, fuerte. Así para ti te voy a decir, como les digo a mis nietos, o sea, esto va a ser el aplauso para ti. ¿Te lo aprendiste? ¡Bravo! Te voy a decir, ¡bravo! Sí, espero que sí. Una vez más, voy a poner una palomita y te voy a poner un sticker de que qué bien que lo hiciste, qué bien que te lo aprendiste. Un esfuerzo, que eres inteligente y tú puedes. No tenemos que darnos por vencidos. No importa que tengamos los años que tenemos, pero todavía tenemos la capacidad, el deseo de aprender. Y cosas buenas, cosas positivas, cosas que nos hace tanta falta saber la palabra de Dios, la historia, para ir atando los cabos de toda la información, toda la enseñanza que nos va dando su santa palabra. Y ya cuando uno empieza a comprender, va agarrando uno el hambre y el deseo de querer saber más. Pero si no sabemos nada, pues ¿cómo? Pues no. Entonces, te digo, te felicito si lo hiciste y si no lo hiciste, pues de todas maneras te invito a que lo hagas y te voy a decir alabín, bomba, como les digo yo a mis nietos, a ti, que lo estás haciendo muy bien y te voy a alzar la mano y te voy a decir, tú puedes, adelante y que seas el más aplicado para que tú seas el maestro para los demás, que aprendan de ti, lo que tú recibas, tú des, tú enseñes también. Y esa es la satisfacción más grande que sería para mí, el saber que van aprendiendo, que vamos aprendiendo todos juntos como hijos de Dios, como niños chiquitos, agarrados de la mano, compartiendo lo que tenemos, lo que Dios nos da, hay que compartirlo. En este caso, la enseñanza, para ir aprendiendo y conociendo más de Él, para cada día irnos enamorando más y más.
Y pues ya con esto me despido. Como les digo, las enseñanzas que dé en el otro canal de Dios te espera a ti y a mí con los brazos abiertos es de lo que vamos a hablar en este canal cuando haga estos videos. Pues sin más, me da mucho gusto, te doy la bienvenida, te doy la despedida, espero me vuelvas a acompañar y que pongamos más atención y que cada vez que veas estos videos acerques tu cuadernito, tu pluma o tu lápiz, lo que tú quieras, y empieces a anotar. Y así va a ser mucho más fácil porque cuando uno escribe va quedando en la mente y al repetirlo totalmente más, entonces se va haciendo toda una unión y va siendo más fácil para poder aprender. Pues muchas gracias, que Dios te bendiga, que Dios te acompañe siempre y aquí te espero en el próximo video. Gracias por estar aquí presente y comparte los videos. Claro, si es tu voluntad, porque no se forza a nadie. Si te parece que valió la pena, bueno, y si no, pues de todas maneras, gracias. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe y hasta el próximo video. Mi nombre es María López, me despido desde esta bellísima comunidad de Lemoore, aquí en California, de todo un poco con Mari, pues ya se acabó y hasta la próxima. Que tengas muy bonita tarde. Hasta la próxima. Gracias.